Bueno, entonces seguimos con esta entrega de videos. Eh, bueno, sobre aplicaciones web, yo soy el ingeniero Juan Cheín. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la historia de la seguridad en aplicaciones web, la historia de la piratería. Eh, Se remonta a partir del siglo XX, con orígenes bélicos, eh, que obviamente la piratería ganó gran popularidad en los últimos 20 años, y los primeros indicios de la piratería, digamos, eran incidentes aislados como manipulaciones entre emisor y receptor del código Morse, eh, o interferencias en las transmisiones de radio con el objetivo de interceptar mensajes que se enviaban, mensajes importantes, mensajes que se interesaban, y en tiempos de guerra, donde obviamente no había la tecnología que hay hoy en día para transmitir información, era algo muy valioso la transmisión de información de manera segura. Eh, entonces apareció lo que es la máquina Enigma, lo vemos ahí, que consistía, digamos, de rotores, era todo bastante mecánico, un poco de tecnología digital. Entonces eran rotores mecánicos, eléctricos, para descifrar y cifrar mensajes enviados por onda de radio, eh, para que, con el objetivo de esta máquina era obviamente eh, evitar que se intercepten mensajes desde un origen a un destino, y de esta manera poder enviar mensajes de manera secreta, y, y eran descifrados, digamos, por personas que estaban capacitadas para poder hacer. Eh, Esto fue en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Acá dice: cualquier máquina Enigma con una configuración específica podría leer o descifrar mensajes enviados desde otra máquina con una configuración idéntica. Esto quiere decir que uno tiene una configuración de una máquina, que obviamente se le escribía un mensaje, se la cifraba, y del otro lado se la descifraba con una configuración idéntica, y de esta manera se podía leer los mensajes. Y acá dice que hay una empresa llamada Chief Marchien AG, bastante difícil la pronunciación, que era la encargada, digamos, de gestionar estas máquinas. Eh, bueno, hoy se sigue utilizando, digamos, pero se conoce de otra manera, y obviamente se utilizan otras técnicas, que es el ataque de intermediario. Y las máquinas Enigma obviamente no estuvieron exentos de falla. Hay que tener en cuenta que esta máquina Enigma era el inicio recién del transporte de mensajes cifrados. Acá tenemos que un único registro de configuración, es decir, una sola clave privada, si la llevamos a lo que es hoy en día. Entonces podía inutilizar, digamos, todas las redes, porque se usaba una sola máquina, una sola clave privada para cifrar, y si uno podía obtener esta clave privada, podía obtener acceso a cualquier máquina, porque la podía descifrar con esa clave privada. Entonces se inutilizaba todas las redes de máquina, y se tenía que modificar todas las configuraciones de todas esas máquinas de Enigma para poder continuar trabajando sin que algún malintencionado, algún usuario o algún enemigo, en este caso como estamos hablando de la guerra, pueda leer nuestros mensajes. Y entonces lo que se hacía era que se modificaban periódicamente, y obviamente esto requería tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque había que capacitar a personas, y no era como hoy en día, que uno programa o genera una nueva clave de cierta manera, de manera sencilla, en unos segundos, en una computadora, sino que era algo que
requería esfuerzo porque había que manipular rotores, como ya le había mostrado recién, rotores eléctricos, había que diseñar cómo hacer eso, documentarlo, entonces era un proceso bastante artesanal, digamos. Obviamente, con los software y hardware actuales, hoy en día se puede hacer claves que son mucho más complejas, se generan números aleatorios, se generan, eh, digamos, texto de cierta cantidad de caracteres bastante difíciles de descifrar. También se generan, digamos, nuevas claves en cada sesión de usuario. Es decir, no tenemos una sola clave privada como tiene una máquina Enigma, sino que tenemos una para cada sesión de usuario. Y aquí fue un desarrollo esencial en el campo de la seguridad del software. Y ahí es donde nacieron, digamos, lo que son los hackers de hoy en día. Y después ya en 1932, una matemática polaca llamada Marian Rejewicz recibió una máquina Enigma robada, digamos, y ahí es donde se empezó a aplicar a esta mujer una ingeniería inversa, es decir, recibió la máquina y a partir de ahí intentó descifrar cómo funcionaba. Y en 1933 el equipo interceptaba y descifraba el tráfico de máquinas de Enigma diario. Estos son los primeros, digamos, piratas informáticos del mundo, como decíamos recién, ahí es donde nacieron los hackers. En los años siguientes Alemania continuaría aumentando, digamos, la complejidad del cifrado para que no sea tan sencillo descifrarlo, digamos. Luego tenemos lo que es en 1940, aparece la figura de Alan Turing con su famosa prueba de Alan Turing. Recordemos que la prueba de Alan Turing son tres entidades en la cual una entidad tiene la tarea de descifrar cuál de las otras dos es una máquina y cuál la otra es un humano. Obviamente Alan Turing también se lo asocia mucho con lo que es la inteligencia artificial, pero se centró principalmente en el análisis, digamos, de la máquina Enigma para intentar romper ese cifrado, digamos. Bueno, y ahí tenemos lo que son las pruebas de Enigma, que era tratar de diferenciar las conversaciones de seres humanos reales. Luego aparece lo que es lo que le llamaban la bomba, que era intentaba, digamos, automatizar el descifrado, digamos, y trataba de automatizar lo que venía haciendo esta mujer Marian para poder descifrar las máquinas, y esto lo intentaba automatizar. Entonces era un dispositivo mecánico, obviamente no había tecnología digital como hay hoy en día, que intentaba aplicar una ingeniería inversa a la posición de los rotores en la máquina Enigma. Esto era desarrollado por los polacos, pero el problema que tenía era que era hardware muy específico y que una vez que se cambiaba la configuración de la máquina Enigma, se volvía ineficiente, digamos. Entonces tenían que volver a todo lo que son las máquinas manuales, y entonces esto no era tan eficiente, digamos. Luego Alan Turing vuelve a aparecer su figura, entonces comenzó con una suposición simple, con el objetivo de poder tener una configuración más genérica y que sea más sencilla el descifrado de esto, y que no esté volviendo al descifrado manual. Entonces dice que lo primero que se debe conocer es una palabra o frase que existe dentro de este mensaje y de su posición, ¿ya? Entonces Turing usó este nuevo conocimiento para determinar una configuración de bomba que podría funcionar independientemente de la cantidad de rotores, lo cual era bueno porque era una implementación genérica, no era algo específico como era en un principio, y que solo funcionaba para una máquina Enigma con cierta configuración. Consistía de 108 tambores que giraban a 120 revoluciones por minuto, y probaba 20.000 configuraciones en 20 minutos, que hoy en día se conoce como el descifrado de texto que es el KPA, digamos.
Bueno, y acá lo que tenemos en el 1950, que es el packing, que es digamos, el estudio de la manipulación de los teléfonos, como se conoce hoy en día. Entonces era la introducción del teléfono, y empresas de comunicación como AT&T comenzaron a implementar los teléfonos, que obviamente eran, digamos, dispositivos que tenían unos botones, y cada botón lo que hacía era emitir una cierta frecuencia, y esta frecuencia se la enviaba al destino y el destino sabía qué es lo que estaba marcando. Aquí dice, pueden ejecutar automáticamente un número de destino en función de la señal de audio. Al presionar cada tecla se emitía una frecuencia, que era lo que se llama como marcación por tono. El problema de esto era que podía manipularse fácilmente, y digamos, los piratas informáticos obviamente no dudaron en empezar a manipular y a intentar interferir en estas comunicaciones. Estos piratas informáticos son los pre-hackers, que, digamos, que descubrieron que con una frecuencia de 2600 Hz se realizaba un fin de llamada, y esto permitió realizar costosas llamadas sin que se registrara, porque con 2600 Hz se realizaba un fin de llamada, y a partir de eso los pre-hackers se aprovecharon de este conocimiento y empezaron a hacer daño con esto, digamos. Lo que son las cajas azules también, que son los que usaban ellos para poder interceptar todo esto. Y después, más adelante, en alrededor de 1960, ya se utilizaban combinaciones de dos frecuencias que eran más difíciles, digamos, de digamos, de reproducir, no eran fáciles de hacer con un silbido, por ejemplo. Incluso parece que es imposible hacer con por ejemplo, con un silbido, que era sencillo, mucho más sencillo hacerlo con la frecuencia de 2600 Hz de la tecnología anterior. Y bueno, estaba desarrollado por Bell System bajo cierta licencia. Cada tecla, digamos, emitía dos frecuencias, que es lo que decía, y justamente estaba desarrollado para evitar la ingeniería inversa y evitar la manipulación de estos piratas. Bueno, luego, alrededor de 1980, ya nace Apple, digamos, la famosa empresa. En 1976 lanza sus computadoras personales, digamos, que solo se vendieron unos 100, 200 computadoras, y era bastante complejo porque había que comprar componentes por separado, armarlas, y, y obviamente eran mucho más costosas y difíciles de conseguir que en las computadoras de hoy en día. Y en el 1982, digamos, la empresa Commodore lanza su dispositivo competidor, y ahí ya empezó a venderse un poquito más, con 500.000 unidades por mes, que ya venía preconfigurada, digamos. Y a partir ya de 1990 ya aumentaron las ventas de PC, computadoras personales. Y después, en 1983, o mejor dicho, antes de 1983, Fred Cohen, digamos, un pirata informático, crea, digamos, el primer virus informático que se realizaba copia de sí mismo y se propagaba a través de disquetes, cuando se usaban los disquetes. Y ahí, en ese momento, fue obviamente un hecho histórico para esto de la piratería informática, porque Fred Cohen aparece, digamos, como el primer virus informático. En el 88, Robert Morris implementa lo que es el virus gusano, por de ahí nace lo que es el gusano de hoy en día, que se conoce como virus gusano. Y por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos interviene con multas, interviene con leyes y aplica multas a Morris, digamos, por esto, digamos, virus que se crea y se
propagaba, digamos, entre las computadoras. Hoy en día ya los principales, digamos, víctimas de esto son los navegadores web. A veces se propagan por correo electrónico, mediante phishing, por ejemplo, y redes sociales. El auge de la World Web alrededor de 2000. Entonces en la década de 90 la web se usaba casi exclusivamente para escribir documentos en HTML, digamos, no tenía interacción con el usuario no podía llenar formularios, tenía muy poca interacción con el servidor y eran simplemente muchas veces páginas informativas, publicitarias, de texto que nada, no tenían obviamente las visualizaciones, CSS, ni hablemos de todas esas animaciones que hoy en día tenemos. Y después nace la web 2.0 con todos los protocolos de HTTP, ya aparece la interacción entre los usuarios, el usuario puede interactuar, hace clic, llena formularios, botón y demás. Y después ya obviamente nacen las redes sociales. Y acá tenemos un ejemplo de 1977 con una página de Apple que era solamente informativa, digamos, se podía leer, no se llenaban formularios, no se podían hacer compras ni nada. Y después en las décadas del 2000 ya aparecen lo que son digamos, los grandes ataques informáticos, que son los DOS, con la denegación de servicio, cuando alguien ataca, por ejemplo, un servidor, por ejemplo, mediante muchas solicitudes y hace que ese servidor se cargue, entonces se deniega el servicio o directamente se pide cierto monto de dinero para poder volver a levantar ese servidor, hasta que, por eso que se llama denegación de servicio, porque se deniega el servicio a la persona dueña de este servidor y de esta manera se pide un monto de dinero para que vuelva a levantarse. Después tenemos ataques de phishing, que son las suplantaciones, digamos, de identidad, que pueden ser, por ejemplo, páginas web que son parecidas a las páginas web legítimas, y estas páginas web se tiene que comprobar que sean las legítimas, y para las personas que no se dan cuenta de esto caen en lo que es un phishing, digamos, que sirve para robar datos. Por ejemplo, yo podría poner una web bastante parecida a la que es Facebook, ingresar lo que es el usuario y la contraseña para que un usuario ingrese estos valores, y de esta manera, en vez de enviarlo al servidor de Facebook, lo envío a un servidor mío, y de esta manera lo tengo el usuario y la contraseña y luego hago un ataque. Puede ser, este es un ejemplo, obviamente hay varios. Y después están lo que es el XSS, que ya es tratar de enviar código, por ejemplo, llenando un formulario, uno puede ingresar un código de JavaScript en ese formulario y que el servidor lo ejecute, o directamente puede ser, como ya vamos a ver más adelante, lo que es el XSS, los distintos tipos, que también puede ser un ataque a los clientes, a los navegadores clientes, que van a poder, de una manera obviamente totalmente digamos, imprevista e involuntaria, poder ejecutar código en los clientes que permitan robar información o de alguna manera intervenir en el común uso de los usuarios. Después tenemos los hackers de la era moderna, digamos, desde 2015 en adelante. Bueno, obviamente Internet ya se ha convertido en un medio para compartir aplicaciones, y esto generaba un nuevo tipo de exploit, un nuevo tipo de ataques, y ahí se genera una gran demanda obviamente de ingenieros de seguridad. Por eso es que mucha gente se empieza a inclinar hacia
la seguridad en las páginas web, seguridad en la web, empieza a capacitarse en ese tema. Se empezaron a realizar nuevos avances en los protocolos de red como TCP, HTTP, FTP, empezaron a aparecer nuevos protocolos y los navegadores empezaron a ser mucho más complejos y con mucha más tecnología. Y además, como dice acá, hoy en día una aplicación web es mucho más compleja, no es solo un simple HTML, tiene dependencias de terceros, librerías instaladas, tiene arquitecturas de microservicios con múltiples bases de datos, tiene varios servidores, tiene mucho más compleja la interfaz, bastantes imágenes, mucha más gente trabajando en estas aplicaciones. Entonces esto hace que las, digamos, aplicaciones sean más amplias y de esta manera se puede tener un abanico mucho más grande de posibles ataques, ¿no? Bueno, entonces como conclusión, bueno, esta es una de las clases más largas que hemos tenido. Los orígenes de los piratas informáticos se remontan hace 100 años atrás. Obviamente, como muchas de estas cosas, muchos de los inventos de la humanidad son con orígenes bélicos, como fue Internet y como en este caso los piratas informáticos. Habíamos visto desde la máquina Enigma hasta los últimos ataques que se conocen hoy en día, pero eso fue, digamos, los inicios, los primeros pasos de manejar esos rotores eléctricos, bastante hardware, bastante mecánicos, hasta lo que hoy en día es todo digital. Entonces, a partir de ahí se aprendieron bastantes lecciones, tanto con documentos como con todo tipo de conocimiento que se fue transmitiendo, y a partir de esto se aprendieron muchas lecciones. Obviamente hoy en día uno tiene mucha más documentación a través de lo que es internet, para lo que es eh, la transmisión de información. Hoy en día es mucho más fácil. Antes era mucho más difícil porque se necesitaba, primero, por ejemplo, en el caso de las máquinas de Enigma, robar una máquina de Enigma y aplicar la ingeniería inversa. Hoy en día con internet es mucho más sencillo acceder a la documentación, a comunicarse y de esta manera obtener, digamos, la información y aprender de todo esto. Con cada nueva tecnología viene con su superficie de ataque. Obviamente una aplicación compleja como la de que hoy en día tiene una superficie de ataque mucho más grande. Cuando estamos hablando de máquinas de Enigma, eran máquinas eh, que eran difíciles de conseguir porque había que mandar personas, ¿no?, a buscarlas, personas que había que mover gente para poder obtenerlas, tratar de que esas máquinas no se dañen en el camino. Y las aplicaciones web modernas brindan una nueva área de superficie para los atacantes, que era lo que decíamos, que al ser tan compleja, esto se hace mucho más, por así decirlo, los atacantes tienen un abanico mucho más grande de posibilidades. Pueden atacar distintas bases de datos, pueden atacar mucho más código. Al usar varias librerías uno está, digamos, aceptando el hecho de que librerías de terceros sean seguras, y entonces esto se hace una superficie mucho más grande para los atacantes y mucho más trabajo para los ingenieros de seguridad que necesitan, ¿no es así?, intentar mitigar todo este ataque que se recibe por parte de los piratas informáticos. Bueno, hasta acá esta entrega de la historia. Esto es uno de los primeros videos que es de seguridad de aplicaciones web, y es bueno entenderlo y saber desde dónde y cuáles son los principales objetivos. Obviamente siempre el robo de información, el ataque a algún competidor, siempre, muchas veces de origen económico, muchas veces de origen bélico, que se obtienen, digamos, estos nuevos inventos, y a partir de ahí se crean nuevas cosas,
se van, digamos, parchando nuevas aplicaciones, las librerías, y de esta manera vamos avanzando y los piratas informáticos atacan y muchas veces también los mismos piratas informáticos son contratados por empresas de las cuales fueron atacados para poder tener una idea de cuáles son uno como empresa quiere tener una idea de cuáles son sus, digamos, vulnerabilidades en la web o en su sistema, y de esta manera contratan a un pirata informático y pueden, digamos, saber y tener una idea, porque son gente que lo conocen, incluso hasta conocen más que los mismos personas que lo han desarrollado, porque estudiamos ver también la parte de reconocimiento de aplicaciones, cuáles son todas las etapas para poder, digamos, hacer un buen hacking ético a una cierta aplicación. Así que bueno, cortamos acá y los veo en la próxima entrega de videos.